Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Habitual, como cada miércoles por la tarde, aquí en el Club Argo, en el centro de Madrid, en la Plaza de Santa Ana, en el número 7. Y por supuesto nos acompaña, como es habitual, nuestro amigo Diego Ortiz. Diego, muy buenas tardes. Y feliz cumpleaños, Ezequiel, para variar. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal el verano? Ya estamos en agosto. ¿Qué tal aquí en el club? Que vamos a estar en agosto. En julio. No me asustes, que tengo que facturar para pagar las nóminas, la renta. Estamos ya en agosto. Bueno, pues ya estaremos en agosto. A mí déjame facturar los días que quedan de Cuando estamos en junio, estamos prácticamente ya en pleno verano. ¿Qué tal aquí en el club? Hay gente, hoy hemos estado aquí. Hay gente, hay movimiento, pero seguimos con las limitaciones de aforo, que naturalmente inciden en facturación, porque no nos olvidemos que los negocios tienen que ser sostenibles. Es verdad que los socios responden de maravilla, pero que al final de mes se nota lógicamente pues una merma en las facturaciones y una merma en los ingresos. No hay eventos grandes, no hay cultura, y más en verano, lógicamente, de eventos de empresa y de actividades. No tenemos mesas grandes, máximo 6 personas, con lo cual no puede venir alguien a decir, oye, queremos cenar los socios y somos 18. No es viable, y eso significa, pues lógicamente, que la defensa del empleo y de la viabilidad del negocio pues todavía está muy cuestionada. Pero en cuanto a atmósfera y ambiente, fenomenal. En cuanto a temas gastronómicos, fenomenal. Culturales, sociales, literarios, ahora ya en julio y agosto ya más tranquilos hasta que empiece septiembre. Claro, lógico. Y bueno, muy buen ambiente, muy divertido. ¿Tenemos así algo preparado para dentro de poco? Ya hasta septiembre ya nos retomo, porque vamos a empezar otra vez el ronqueo del cerdo, el ronqueo del atún, vamos a hacer presentaciones literarias otra vez, convocatorias políticas, que ya hemos tenido alguna, pero hemos tenido hasta primeros de julio. Porque luego, aparte, entre la Eurocopa, sí, los torneos de tenis, las historias de tal, luego es difícil encontrar muchos momentos para llenar mucho la agenda de actividades. Pero estamos en ello, retomaremos como siempre, como todos los años. Lo del ronqueo del cerdo, que además es algo que nunca se había hecho, la verdad que fue absolutamente exitoso, tanto aquí en Argo, dentro del club, en Radio Argo, y luego también en nuestra radio hermana Nordeste Radio, que también se colgó y despertó muchísimo interés. Es que es bastante interesante. Ya verás cómo genera una cultura en torno al conocimiento del despiece del cerdo ibérico de bellota, encima, que ya no estamos hablando simplemente de la raza de cerdo ibérico, estamos hablando de cerdo ibérico de bellota, que aparte, animalistas arriba o animalistas abajo, aparte de ser uno de los grandísimos defensores de la dehesa, grandísimos, porque siempre hay que recordar que entre el toro de Lidia, el cerdo ibérico y la cinegética tenemos uno de los ecosistemas más sanos de toda Europa. El día que no haya que tener cerditos ibéricos comiendo bellotas por ahí y hociqueando todo lo que puedan, porque eso se traduce en una enorme calidad de producto, de materia prima, pues lógicamente no será interesante tener espacios de ese estilo. Con lo cual volveremos otra vez a degradar esos ecosistemas y terminaremos plantando monocultivo. Vete a saber qué. Monocultivo. O macrogranjas. O yo qué sé. Sí, o macrogranjas. Oye, vamos, si te parece, a lo que hoy queríamos hablar, que era sobre el COVID. La verdad es que hablar del COVID cansa, porque llevamos hace tiempo que hablando del COVID. Claro, pero de alguna forma ha inundado nuestro día a día, ha inundado nuestra actividad, ha inundado nuestra forma de relacionarnos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos siempre pasa algo con el COVID. Ahora ocurre para mí una cosa sorprendente, acaba el estado de emergencia, no hablaremos de la sentencia del Tribunal Constitucional, acaba el estado de emergencia y automáticamente empieza a descender todos los números. Y ahora de repente llega julio y empieza a subir los números para hasta unas cotas realmente brutales. Estamos teniendo una incidencia acumulada como casi no hemos tenido del mes de febrero.
Y claro, y siempre hay una cabeza de chivo, siempre hay un porqué, siempre hay un motivo que nunca son... Que no una cabeza de chivolo, o una cabeza de turco, o un chivo expiatorio. Una cabeza de turco, tienes razón. Y en este caso nos hemos encontrado con los jóvenes. Ahora parece que los jóvenes son los causantes de esta barbaridad de incidencia que tenemos. Además, con cosas realmente curiosas. Por ejemplo, tú fíjate que en Castilla y León, probablemente una de las regiones, indudablemente la más grande de España, posiblemente de las más grandes de Europa, con incidencia... Sí, más que Andalucía. Sí, más grande que Andalucía. Territorialmente hablando, y por supuesto a nivel poblacional no, tiene una densidad... Pero territorialmente sí. Claro, una densidad demográfica bajísima. Y aún así hay una incidencia de 3.000 casos por cada 100.000 personas. ¿Es culpa de los jóvenes? ¿No son los jóvenes? ¿Tiene algo que ver que la asistencia sanitaria sigue estando como está? ¿Sigue siendo el descontrol que hay en cada comunidad? Hay una forma de entender las cosas, incluso dentro de cada comunidad, en cada provincia, se hace de una forma distinta. ¿Por qué se produce esto? ¿Realmente los jóvenes tienen tanto que ver con todo esto? Que conste en acta que hace año y pico, y tú tienes ese texto, yo escribí unas notas y unas reflexiones sobre actuación en pandemia, ¿Cierto es? que siguen vigentes y que podríamos exponer ahora mismo, como dicen siempre en los programas estos de televisión, apelando a la hemeroteca, en la cual todo esto ya lo estábamos de alguna manera manifestando. Por puntos, porque hay muchos puntos que confluyen en el fenómeno que está ocurriendo ahora, pero que ha ocurrido también. Primero, estamos utilizando parámetros ya no apropiados. En este momento no es importante lo que es la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, porque es un dato que no aporta los elementos necesarios para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Eso para empezar. Ahora deberíamos empezar a hablar, que no lo están haciendo. Es una cosa que siempre me ha sorprendido y siempre lo he dicho, cuando habitualmente utilizamos los porcentajes, ¿por qué no se lleva los datos de los porcentajes en lugar de llevarlo a cada 100.000 habitantes? Pero la incidencia acumulada tenía sentido como parámetro cuando el grado de peligrosidad del síndrome del COVID significaba que una extensión gigantesca iba a producir colapsos hospitalarios y desde luego mortandades. Ahora no es relevante, porque ahora deberíamos empezar a utilizar términos que son mucho más importantes y que se están barajando fatal. Hospitalizaciones y además grado de hospitalización. No vale meter en el mismo saco gente que está simplemente en observación, gente que está con una sintomatología mínima y hay que dejarla un día en reposo o en observación, como hemos dicho, gente que tiene unos cuidados medios o gente que está en unas condiciones graves, bajo un tratamiento UCI. Y dentro del tratamiento UCI hay que ver, no es lo mismo personas que están con respiración asistida que personas que están severamente intubadas, personas que tienen cuadros. Ahora deberían ser más precisos, como siempre son unos inútiles, y ahora deberían estar diciendo, señores, esta es la incidencia en hospitales y esta es la progresión de la incidencia en hospitales en estos términos. Porque si va a venir alguien a asistencia primaria, que le tomemos la temperatura y le mandemos a casa porque en el fondo está como una rosa, no se parece en nada a que si alguien de verdad hay que ingresarlo seriamente. Eso para empezar. Y luego, la otra tasa que tenemos que barajar es la mortandad. Y volvemos otra vez a lo mismo que con el tema de las hospitalizaciones. Esa mortandad no puede ser una mortandad agregada general. Tiene que ser específica. Decir, oiga, mire, han muerto tantas personas. Y además, bajo estos términos, como hemos hablado de la gripe y de otro tipo de enfermedades. O sea, no es lo mismo una persona que ha muerto de 98 años, que estaba operada de un cáncer de pulmón, tenía 3 stents cardiológicos, estaba no sé cuántos, 3 bypass, o un señor que tenía EPOC y tenía 94 años, que un tío que tenía todo el sistema inmune absolutamente deprimido, que un tío que tuviera un cuadro tal. Han muerto esta cantidad de personas y bajo este tipo de condiciones. Es decir, no es lo mismo polipatologías gigantescas que ha muerto un tío que estaba sanísimo. Y hay que decir, oiga, ha muerto exclusivamente. Este tío estaba como una rosa y este tío la ha palmado. Es atribuible directamente al COVID. Y además hay que estudiar, cuando decimos esto,
el índice que ha habido de obesidad y de obesidad mórbida, el índice que ha habido de cuadro diabético, hipertensión ha afectado poco, por mucho que lo estén vendiendo. Cuadros diabéticos, entonces decir, estamos en unas tasas de mortandad relativamente muy bajas y asociadas de verdad a polipatologías muy complejas. O no, de verdad, con datos, que no me cuenten las gilipolleces que le están intentando contar a los críos y no funcionan. Con datos, no, cuidado, que es muy grave, pero grave de verdad, y además en este porcentaje. Y eso se lo están zampando. Esos datos son los que teníamos que barajar, y estos datos son los que tienen los jóvenes. Estos son los dos elementos primeros, te digo el tercero. El primero, estamos utilizando malos parámetros. El segundo, los que deberíamos utilizar no los estamos utilizando. Y desde el lado positivo, vamos a empezar primero con el negativo. Ha habido un mucho mayor grado de infección por la variante Delta. Ese es el lado malo, se contagia mucho. Lado bueno, las vacunas están resistiendo. Y lado bueno fundamental, no está teniendo un grado es que no me sale el término ahora, pero es chupado, de gravedad como podíamos esperar. O sea que los pacientes no entran en fases críticas porque resulta que es muchísimo más. Incluso estamos encontrando muchísimos casos asintomáticos. De hecho, en los cribados que se están haciendo están siendo unos porcentajes muy altos de positivos cuando es gente totalmente asintomática. Pero es otro de los parámetros que habría que valorar. Con tu permiso voy a fumar para fastidiar a todos los que les molesta muchísimo que cada uno tomemos nuestras propias decisiones sobre nuestra propia vida, ventilados y sin afectar tanto como ellos piensan. Pero bueno, la variante Delta está disparando las cifras. Está disparando las cifras. Es lógico, ya sabemos que tiene una tasa de contagio mucho más alta. El fenómeno veraniego está disparando las cifras. La necesidad vital de los jóvenes de verse y reunirse y romper algún plato está disparando las cifras. La pregunta ¿es algo controlado y de verdad en el fondo no nos está afectando o vamos a seguir con un gigantesco, no nos está afectando más, o vamos a seguir con un enorme alarmismo en torno a ello? Porque si en el fondo no nos está afectando, ya que son tan incapaces, y me gustaría hablar de esto dentro de un rato si me lo permites, ya que son tan incapaces de vacunarnos como Dios manda, una de las maneras de alcanzar cifras de inmunidad de rebaño es a base de infectarse. Y digan lo que digan los que se infectan, salen un poco del cuadro de riesgo. No solo no lo vuelven a padecer, sino que además digan lo que digan, no lo contagian más que en unos grados tan ínfimos que casi ya es el otro día escuchaba a una persona que me decía, ha dicho una viróloga que la gente vacunada se puede infectar y puede infectar exactamente igual que sin estar vacunado. Falso. Digo, coño, entonces ¿para qué no vacunamos? Me explico, si te vacunas y puedes ser infectado e infectar de la misma manera, pues nos vacunamos y ya está. No, pero probablemente la información de esta viróloga, que no sé quién es, porque fue un comentario de barra, claro, te quedas con el ruido, te quedas con el titular, pero no ves la información, que lo hemos hablado muchas veces. Supongo que a ese titular habría un despliegue en el que explicaría esa expresión y que efectivamente, claro que te puedes contagiar y ser contagiado. Hay muchos motivos. Uno de ellos, no se garantiza al 100% que quedes inmune después de una vacuna. Segundo, puedes... Nunca. Claro, nunca. No estamos todos vacunados. No en el caso este. Pero no tenemos viruela. Claro, exactamente. Segundo caso, efectivamente, yo estoy vacunado, tú estás vacunado, Vicky está vacunada, nos podemos infectar, pero el nivel de infección, el nivel de cuerpos, de bichejos que vamos a tener dentro siempre será bastante más bajo que si no está vacunado, por lo que tampoco puedes infectar con la misma virulencia. Si nuestro organismo combate, gracias precisamente a esa vacuna o gracias a cualquier tipo de inmunidad adquirida de la forma que sea, por contagio también, si nuestro organismo combate esa invasión vírica con celeridad, con un sistema inmune entrenado y a toda castaña, se ponga como se ponga, quien se ponga, ese virus no va a colonizar lo suficiente como para poder desarrollar la patología.
con lo cual tampoco va a ser transmitible. Entonces, en número de viriones por centímetro cúbico exhalado, las personas infectadas tienen unas cantidades mínimas que no permiten con ninguna facilidad un contagio masivo. Eso ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, igual que sabíamos desde hace muchísimo tiempo, ya lo habíamos hablado, y aquí lo hemos dicho 100.000 veces desde hace un año y pico, que el tema de los aerosoles era vital, y han tardado un año en darse cuenta estos tíos. Entonces, está claro que las personas que la han pasado pueden estar en contacto con ello, porque yo puedo venir, tú estás vacunado, yo tengo carga vírica suficiente, exhalada, y me lo llevo puesto. Y te lo llevas puesto. Muy bien, tu organismo inmediatamente se lía a atacar, y la clave de que no te contagies es que tu organismo evita que de repente se reproduzcan 4.000 millones de viriones en 24 horas. Sino que no, es que se lían a tortazos y llegan a una carga mínima. Con lo cual es muy difícil que expelas algo que es mínimo. Y si expeles algo que es mínimo, por mucho que nos empeñemos, van a salir 3. Y no, de verdad no estoy diciendo tonterías, es que tenéis los datos delante de las narices. Lo comparto totalmente. Tenéis los datos delante de las narices. Todas las personas vacunadas o las personas que se han contagiado, de verdad no tienen mucho que ver con el problema que estamos teniendo. Ya han salido de foco. Será por algo. Volvemos. Y luego la última matización al respecto de esto que decías. Me da igual que lo diga una viróloga. Hay científicos buenos y científicos malos. Como hay abogados buenos y abogados malos, hay gente que dice tonterías. Y efectivamente puedes tener tu razón. Te voy a acompañar en el mal hacer. Por supuesto. Como este tema también deberíamos hablar de ello, porque resulta que se lo han comido con patatas. Sí. No hay mayor infección por tabaco. Sí. Y además incluso los movimientos sociales de esto. Mira, para el próximo programa. Vale. Venga. Pero lo que está claro es que se puede haber sacado de contexto lo que dice la viróloga. Segundo, clarísimamente resulta que la ciencia es una aproximación a la realidad, no es una declaración de verdades absolutas, con lo cual siempre existe el margen, ya lo sabemos. El problema es si ese porcentaje es tan mínimo como sabiendo que se vacuna a la gente de viruela, resulta que el grado de eficacia de la vacuna de la viruela es el 75%. Luego el 25% de las personas que han tenido contacto con una vacuna de viruela resulta que no se han vacunado, pero ha servido para que no haya viruela. Es que no necesitamos el 100% y no existe en ciencia. Además, el 100%, quiero recordar que eso fue un éxito de los españoles. La erradicación de la viruela depende en gran parte absolutamente a nosotros, a los españoles. Sí, a esa famosa expedición real. La expedición Balmes y a una enfermera, que era la enfermera Zendal, que ahora tiene el nombre. Que se llevó a su hija, ¿eh? Sí. Ella cuidaba, estaba en un orfanato trabajando y se llevó, y efectivamente la labor como enfermera que hizo Isabel Zendal fue extraordinaria. Pues no olvidemos a los doctores que fueron y cómo descubrieron el porqué de la vacuna. Fíjate, los millones de personas que vacunaron y que iniciaron la reacción en cadena de la vacunación en Sudamérica, en China y en Filipinas, y ninguno volvió. No. Exactamente, y cuando hablan porque ahora se ha puesto de moda el genocidio español en Iberoamérica, en Hispanoamérica, esas idioteces que están diciendo, de esto precisamente no hablan ni de las universidades ni de muchas otras cosas. Pero bueno, a lo que vamos, que nos enrollamos. Estamos hablando del tema del COVID, estamos hablando de los chavales. ¿No te parece injusto cómo está tratando a los chavales? Yo lo primero que haría sería ponerles un monumento, y también lo hablamos en esas reflexiones de mayo del año pasado. Primero, darles las gracias. Segundo, reconocer claramente que el ciclo vital en el que están, después de un año, estalla. Tercero, colaborar con ellos. Buscar acuerdos de todos los tipos. Además hay un montón de interlocutores de una franja de edades que todos hemos vivido, o sea, que no existen los jóvenes y los viejos, somos todos nosotros, somos todos los mismos. Nosotros lo hemos sido y lo seremos, en casos jóvenes y en otros casos viejos. Darles las gracias, colaborar con ellos, buscar interlocutores sociales que son desde gente del arte, de la música, de la cultura urbana, influencers, todo lo que te dé la gana. Buscar de alguna forma un régimen de colaboración que permita minimizar, hacer un seguimiento enorme. No sé si te acuerdas, pero yo propuse hasta de verdad hacer botellódromos. Vamos a hacer botellódromos, pero controlados. Vamos a decir, oye tíos, que sí, que está clarísimo, que nos pongamos como nos pongamos y
el que esté libre de pecado, aparte de ser un hipócrita, que tire la primera piedra. Tenéis que pegaros un botellón de vez en cuando, solo faltaba intentar ligar, y ya no te digo, ya no te cuento echar un polvito si puedes. ¿Okay? Pero eso, un polvito, Bueno, por no decirlo. qué buena memoria tienes. Pero, no, es que me lo han contado, ya no me acordaba, pero bueno. lo he visto en la Wikipedia. No, vale. Pero con control, igual que hemos hablado de las relaciones sexuales en la juventud. Claro, claro. Es decir, oye, que no vamos a prohibir las relaciones sexuales, pero vamos a intentar que eso sea, y ya no te digo en la época del SIDA, Eso te iba a sea decir, algo que no arrastre tu vida. Nosotros vivimos la época del SIDA, una pandemia que se llevó 50 millones de muertos. O sea, estamos hablando de Y una los que tontería. quedan en África, Y ¿eh? bueno, eso además. Y seguimos viviendo, ¿eh? Pues, Y vivimos con ello. pues igual que hemos combatido estas cosas, podríamos de verdad colaborar con un espíritu y una filosofía de juventud que no se debe perder, ni se debe estar todo el día enclaustrando, ni se debe estar mucho menos criminalizando, y ver un poco cómo ese tipo de actuaciones y de actividades de alguna forma están controladas para que tengan unos efectos mínimos, pero es que no podemos poner puertas al campo. Y aparte, vuelvo a decir lo mismo, que se han portado de maravilla. Yo lo sé. Que se han portado mejor que nosotros, Sí, que nosotros en nuestra época éramos mucho peores. No éramos ricos. Sí, sí. Entonces, que lo tengamos claro. Y entonces buscar vías de colaboración y de sentido común. Y luego recordad que son una población que tiene muchísima mejor resistencia al desarrollo de una patología severa en torno al COVID. Lo están demostrando. Dejar un poquito que corran las cosas, no intentar algo que se está haciendo fatal, que es meterles miedo, alarmismo, enseñarles que hay dos niñas o dos chicas de 18 años en no sé dónde, en la UCI. En un hospital perdido de no sé dónde. Porque es que además no se lo creen y han perdido la confianza en nosotros, porque están hartos de estar en comunicación por redes sociales y, por supuesto, con todo el despliegue que hay de datos, si quieres buscarlos en Internet, aparte de bulos y aparte de informaciones con sesgo y aparte de fake news y todo lo que se les ocurre, pero están fiable, todo el rato en fiable. contacto. Entonces, por mucho que les contemos, al final ellos cogen, echan cuentas y dicen, oye, si somos 15 millones y solo hay 4 tíos ingresados, ¿qué me estáis contando? Dejar de meterme miedo. Eso es que nos están intentando aguar el verano. Claro, y entonces pierden la confianza. Además, y tengo aquí una serie de historias que quiero preguntarte, pero ahora mismo me surge una y es otra vez vuelta la burra al trigo, me explico. Estamos con la incidencia alta y todas nuestras autoridades, unas en mayor medida, otras en menor medida, por el tema de que en cada comunidad se hace una cosa. Otra vez, la hostelería y el ocio nocturno. Carmen, ¿no se han dado cuenta en casi 2 años que llevamos que eso no es el responsable de la subida de incidencia? Aquí seguimos con 0 contagios comunitarios, ¿eh? Y volvemos a recordar con una trazabilidad absoluta, con nombres, apellidos, direcciones de mail, direcciones personales y todos los socios Recordemos que es un club privado y todos los que entramos aquí es gente que está fichada. ¿Me explico? Fichada. Que no Y en está ese ahí, momento la trazabilidad es rapidísima. Claro. Bueno, pues seguimos haciendo esa trazabilidad, seguimos haciendo test, pero ya se los estamos haciendo a la gente que nos lo pide. Por ejemplo, ayer un socio tenía que visitar a su familia, a una madre que tiene un cuadro de patología que no se la puede infectar. Entonces vino y se hizo un test con sus 3 hijos. Bueno, pues sus 3 hijos dieron positivo. Ella dio negativo porque se había vacunado, ¿eh? Sus 3 hijos dieron positivo. Entonces nos pidieron hacer los test rápidos porque ahora mismo, en este momento, hay mucha incertidumbre con la fiabilidad de los test, con las marcas, con quién los hace, sobre todo los de antígenos, porque los de anticuerpos sabes que van al laboratorio, pero tardan 24 horas y tal. Entonces hay muchos socios que vienen a pedirnos que les hagamos un test. Les dejamos aislados con muchísimo cuidadito, les hacemos un test, si se dan positivo desinfectamos todo y a casa. Y a casa inmediatamente, por ejemplo. Pues entonces, ¿qué ha hecho esta socio? Darnos las gracias porque hemos respondido con muchísima velocidad y hemos evitado un riesgo asociado que podía haber sido muy grave de contagio. Aunque su madre está vacunada, ¿eh? Sí. Pero aún así hay que hacerlo. No, hay que Pero hay que los 3 hijos han dado positivo. No, de todas formas yo quiero decir que con independencia de lo que aquí estemos hablando, que duda cabe que todos sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a hacerlo, o sea, hay que tener precaución y hay que tener cuidado. Ahora que me estás hablando de las pruebas que aquí en el club se hacen desde el principio, ¿qué te parece que ya por fin, parece que se van a poder comprar los test en las farmacias sin necesidad de receta médica? O sea, ¿por qué?
¿Por qué no da tanto miedo? ¿Por qué el resto de los países de Europa ¿Por qué son tan idiotas? que se podían hacer? Claro, ¿por qué no se ha podido hacer hasta ahora? ¿Qué justificación puede tener? Nosotros hemos ¿Qué hecho miedo le puede dar? 1.200 test Claro. y solo tuvimos una duda con uno que ya se quedó aclarada. De 1.200, ¿eh? Es que tiene WhatsApp. Tú fíjate, yo soy capaz de fíjate lo estúpido que puede ser, de verdad, y lo siento por el insulto, porque ves que detrás de todo esto hay mucho drama. Hay mucho drama. Lo estúpidos que hay que ser para, como dirigentes, pensar que un farmacéutico con una carrera de farmacología, que es un infierno, no tiene capacitación para hacer un test. Que un veterinario que se pasa toda la vida haciendo millones de test a todo el ganado, vacunando, Es y tal, sorprendente no tiene que no capacidad se para haya hacer un contado test. tanto con el mundo de los veterinarios, con lo que puedan haber ayudado. Que en una esto. farmacia que está vendiendo toxina botulímica, uno de los venenos más fuertes, más fuertes con el diferencia, famoso votos. no puede vender test rápidos, pero sí puede vender test de embarazo. Es que son son tontos, ¿vale? Pero eso tiene responsabilidades. Ahora mismo yo volvería a recordar, que también lo escribimos en mayo, que no se puede haber fracasado más como sociedad y como Estado que frente a esta cuestión del COVID. Y hemos demostrado que nuestra decadencia y nuestra burocracia hiperinflada, pero poco eficaz, no respalda de verdad las situaciones de emergencia. Es que fíjate que en este año no se ha hecho nada, me explico. La sanidad, sobre todo la asistencial, la de primera puerta donde llegas, que es la asistencia primaria, no se ha reforzado en absoluto. Es más, te puedo decir que se está enflaqueciendo. El Estado no, el Estado por supuesto, pese a su urgencia de Europa, no se adelgaza en absoluto, pero en cambio la asistencia primaria sí se está adelgazando en muchas poblaciones de España. Por ejemplo, en la nuestra, en Castilla y León, se está adelgazando, están quitando médicos, en lugar de reforzarlo. No tenemos una ley unificada que de alguna forma pueda mantener una cierta lógica entre todas las comunidades. Ahora mismo tú te quieres ir de viaje, que estamos en época estival, época en la que todo el mundo quiere viajar, y es que me voy a ir a Andalucía, y en Valencia, y en Barcelona, y en Galicia, que en cada sitio tiene una norma distinta. Eso es un disparate, pero bueno, como ya estamos acostumbrados a ello, y responde además a criterios que no son de eficacia, sino que son simplemente de reparto de poder de unas castas políticas que tienen que crear nomenclaturas y premiar directamente ese tipo de alianzas estratégicas entre ellos para mantenerse en el poder en un montón de estructuras que pasan desde autonómica, local, corporativa, municipal o estatal y tal. Entonces, como ya sabemos que eso tenemos que asumirlo y tragárnoslo porque les interesa a ellos, no a nosotros. Está claro. Yo no necesito un defensor del pueblo en Madrid, me basta un defensor del pueblo. No, pero no necesito 17 defensores del pueblo y no me van a defender más. Además, y desde aquí me encantaría que alguien fuera capaz de contarme un caso que haya arreglado el defensor del pueblo o los múltiples defensores de Hombre, de la alguno habrá, comunidad que tengo. alguno habrá, pero desde luego pero me haría no ilusión creo que justifiquen el me cambio. haría ilusión conocer uno. No conozco ninguno. Al final a lo que llegamos es que, de verdad, la incapacidad, que esto es decadencia, ¿eh? Claro. Estamos hartos, vosotros lleváis mucho tiempo estudiando la historia y los ciclos históricos ya explican que hay civilizaciones y sociedades que se quedan por el camino y son sustituidas o fagocitadas por otras por ineficaces, por de verdad en un momento determinado perder las referencias. Y muchas gracias por la burocracia excesiva y por otra expresión que aquí comentaba muchas veces, que es por el estómago agradecido. Sí, pero podemos hablar también de degeneraciones, que estamos en ese tipo de fases, como la de los mayas. Entonces, ¿por qué resulta que nosotros somos intocables y resulta que los mayas podían extinguirse y se extinguieron, aunque queden como civilización, como cultura, se extinguieron? Nosotros nos va a pasar lo mismo o nos está pasando lo mismo. En mayo dijimos, señores, esto es fácil y difícil al mismo tiempo, pero es fácil. Recuerden ustedes lo que hicieron los alemanes para invadir Francia en 6 minutos. Organizar un despliegue gigantesco. Recuerden ustedes, y rápido,
Recuerden ustedes lo que hicieron los aliados en Dunkerque y ese desembarco, esa burrada de desembarco logístico gigantesco y a escondidas. Nosotros podríamos haber hecho lo mismo de una manera más fácil. Recuerden ustedes, en la Guerra Civil Española, mientras un bando estaba militarizado y tomando posiciones a toda castaña, los otros estaban discutiendo el sexo de los ángeles como en Constantinopla frente a los otomanos. O sea que, de verdad, estamos fracasando en eso. Y en mayo dijimos, en 2 días se puede resolver el problema. En 2 días se puede vacunar a un país. Y de verdad, y esto lo hemos hablado y yo creo que tú lo has visto en la radio, porque te dicen, no se puede, porque claro, no es tan fácil, esto no se hace en 5 días. Digo, oigan, han tenido ustedes un año. Sí. Tendrían que haber estado previendo y planeando un montón de escenarios posibles de intervención absolutamente extraordinaria, porque la gravedad de la situación lo requería. Lo requiere. Entonces, han tenido ustedes un año. Hace un año, y lo pusimos, tenían que haber empezado ustedes a trabajar a lo bestia en el mercado internacional para adquirir vacunas. ¿Por qué unos países tienen 200 millones de vacunas y nosotros seguimos hablando de que hemos conseguido en 6 meses 40? ¿Y por qué muchos países 16 tenían mascarillas y nosotros tenemos aquí a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a todos ahí haciendo mascarillas? Es de cachondeo. Que salían imágenes y nosotros conocemos varios casos de gente de 80 y tantos años que estaban cosiendo mascarillas para llevarlo a residencias, para llevarlo a hospitales. Aquí hemos tenido a todos nuestros sanitarios, que desde aquí todo el agradecimiento es poco, porque el comportamiento de los sanitarios ha sido de aplauso, de verdad que de abrazo, con bolsa de basura. Lo recordamos todos. Bolsa de basura. Sí, pero recordamos cuando... Y una tasa de contagios gigantesca, del 30%, brutal, acuérdate. Brutal. Porque, lógicamente esa es la consecuencia. De hecho, fueron España también, otro de los muchos récords que tenemos, es el que nuestros sanitarios fueron los más contagiados de Europa. Por supuesto. Aparte tuvimos la tasa de mortalidad más alta y todo lo que se nos ocurre. Y aparte la depresión del sistema económico más alta y todo lo que se nos ocurra más alta en índices de fracaso. Oye, ¿qué dirías? Pero espera. Acaba. Yo te pregunto luego. Si hace un año alguien hubiera tenido, con la anticipación y la responsabilidad obligada que debe tener, la urgente necesidad de estar diseñando planes para adquirir vacunas como otros países lo han hecho. Pero hace un año, no cuando salen las vacunas. Ya tenían que haber estado negociando con un montón de laboratorios. Desde hace un año. Tenían que haber tenido apalancadas, incluso aunque fueran más caras, que ya lo hemos hablado. Luego, cuando llegue el momento, ya echaremos cuentas con ellos. Pero aunque sean más caras y aunque resulta que haya un piroteo, deberíamos tener 40, 45, 50 millones de dosis ya preparadas para en cuanto salgan al mercado. Y a unos precios que no nos buitreen. Desde hace un año teníamos que tener mesas de negociación a lo bestia en el mercado internacional. Teníamos que tener previsto un plan estratégico gigantesco a nivel nacional como nunca se ha hecho, pero que se puede hacer. Y hemos tenido un año para hacerlo. Para decir, miren, hemos preparado cuerpos de bomberos, todo el personal sanitario disponible, veterinarios, farmacéuticos, estudiantes de último grado de carrera, policías, todo lo que se le ocurra, y ejército, porque en 2 días vamos a decretar un estado de excepción, no un estado de alarma, y en 2 días toda la población de este país va a pasar, como se hace directamente con las elecciones generales si no ocurre nada, va a pasar por un montón de zonas de vacunación desplegadas en contacto con todas las comunidades autónomas con las que ya llevamos tiempo trabajando, para que en 2 días de repente se presente, que para eso tenía que haber estado, el presidente de gobierno diga, señores, tenemos todo preparado. En 2 días están ustedes vacunados. El que no se vacune, que se las apañe, porque sí emitiremos carnes, por supuesto, porque es una irresponsabilidad, ya lo estamos viendo. Ahora hablaremos de eso. En 2 días todo el mundo va a tener que acceder, igual que accedía a un colegio electoral para depositar un voto, va a tener que acceder a un gimnasio, a un parque deportivo, a un colegio, a un hospital, a un aparcamiento, a donde le dé la gana, donde hay equipos ya preparados, siempre con asistencia médica por delante responsable, y luego un cuerpo voluntario capaz suficientemente de poner una jeringuilla y cuerpo médico suficiente para evitar, si tienes un problema de una alergia o de no sé cuántos, evitar el yo, fíjate, como está hablando de las vacunas, con independencia del tema de España, yo creo que hay,
ha fracasado Europa, no solamente España. Ha fracasado una decadencia general que no es solo nuestra, lo que pasa es que nosotros somos uno de los mejores exponentes de esa decadencia, pero claro que ha fracasado el sistema. Pero es que nosotros podríamos haber dado ejemplo al mundo y de repente decir, es que aunque no os lo creáis, ya estamos preparados, llevamos un año trabajando esto, sabemos que están preparando vacunas, hemos hecho unos planes de contingencia del copón, pero del copón, y además nos hemos reunido con todo el mundo, estamos preparados. Y ya hemos visto toda la logística que hace falta, ya hemos visto tal, ya lo tenemos todo preparado, como en Dunkerque. Y ahora, ¡pum!, en 2 días, señores, como en las elecciones, todo el mundo vacunado. ¿Cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado? Te recuerdo, a nivel nuestro, han hecho tantas veces referencia al comité de expertos, hasta que al final descubrimos que no hay un comité de expertos. ¿Cómo puedes entender que nos enfrentemos a una cosa de estas sin un comité de expertos? Pues tú imagínate cómo te puedes enfrentar al desembarco de Dunkerque si resulta que no tienes artilleros, si resulta que no tienes tíos que sepan de navegación, si resulta que no tienes tíos que sepan dotar a la gente de cantimploras y que sepan prever la logística que hace falta para hacer ese desembarco, porque hoy los soldados tendrán que comer, pero necesitan municiones, tiene que haber un equipo preparando todo eso y sabiendo técnicamente qué es lo que hace falta. Eso es un comité de expertos. Ya una de las últimas preguntas que quiero hacerte, hay gente, yo conozco, tú seguro que también, hay gente que se niega a vacunarse, que no quiere vacunarse. ¿Qué les contamos? Primero, si no quiere, que no quiere. Primero, que tienen derecho. Claro. Segundo, que son idiotas. Y tienen derecho a ser idiotas. Yo sigo defendiendo la libertad individual, pero lo cortés no quita lo valiente. Usted puede ejercer ese derecho, yo ya estoy harto del término derechos, pero usted tiene ese derecho, pero usted es idiota. Y no me diga que es que respete su decisión, no la respeto, usted es idiota. Otra cosa es que haga usted lo que le dé la gana y yo no voy a prohibirle ni dejar de prohibirle, pero es usted idiota. Y además es usted uno de los idiotas que probablemente ingrese en un hospital, porque ahora con esta variante Delta el contagio es más alto. Y ahora lo que estamos viendo es que los que están ingresando directamente en hospitales resulta que son tíos no vacunados cuando han podido vacunarse. Entonces, claro que sí, tiene usted todo el derecho del mundo a ser un gilipollas. Y además irresponsable, porque vuelvo a recordarle que usted es vector de contagio. Pero bueno, entra dentro de su legítimo derecho, que la palabra derecho es un coñazo, a ser un negacionista barato, acuérdate que el tema del movimiento antivacunas ya lo teníamos antes del COVID, acuérdate con el tema de los chavales, de muchos padres que se negaban a vacunar a sus hijos, o sea que no es un tema que haya surgido con el COVID, sino que ya existía. Sí, bueno, pero se ha exacerbado ahora. Pero además de ser usted idiota, encima usted es un indocumentado y un inculto, porque se puede ser culto y idiota también. Pero no, es que además de ser un idiota, por la falta de responsabilidad moral en torno a ello, el desapego del bien común que se acuña en el término de idiota en Grecia, la persona desligada de las cuestiones del bien común, ese es el idiota. Además de eso es usted un inculto. Tiene usted los datos delante de las narices, usted es un paleto de medio pelo. Está usted viendo los ingresos, está usted viendo las muertes en personas de edades altas vacunadas, cómo han caído. Tiene usted los datos delante de las narices. Usted es idiota. Pero además es un gañán y un garrulo Es que es verdad. Es que ¿cómo puede tener usted esto delante de las narices y estar mirando para otro lado y diciendo que es que no están metiendo chips y haciendo el gilipollas? Enseñando que es que resulta que es que tiene efectos magnéticos. Se te queda. Después de los terraplanistas no creemos cualquier cosa. Bueno, desde aquí, y yo creo que sí ha quedado una cosa pero clara. Los terraplanistas no son irresponsables. No, bueno, efectivamente. Estamos hablando de falta de argumentación. Es una estupidez, pero es una estupidez más o menos poco nociva. Sí, incluso divertida en ocasiones. Esta es nociva. De todas formas, yo sí quería, que era el inicio del programa, era hablar de los jóvenes y del COVID, y es de que los jóvenes no tienen tanto culpa, que los jóvenes son unas personas que tenemos que darle las gracias. Que se han portado espléndidamente, se han portado muy bien. Y mira cómo van a vacunarse. Y mira cómo van a vacunarse. No dicen, no, yo no me vacuno, están yendo a vacunarse. 24 horas al día. Creo que tenemos una juventud de la que sentirnos muy orgullosos, sobre todo los que somos padres. Estamos muy orgullosos de la juventud.
Y bueno, que no sois los culpables de nada, que habéis hecho cosas mal como hemos hecho todos, pero no el que ahora sea el chivo expiatorio o la cabeza de turco. Yo también digo lo mismo de las franjas de edades que corresponden a esta generación, como nos ha tocado las nuestras. Hay cosas en las que son maravillosos. Sí. Cuidado, eso no quiere decir que sean perfectos. Esto de idolatrar a la juventud, en mi caso ni en el tuyo. Están cometiendo errores del cajón, unos que son culpa nuestra y otros que son culpa de ellos en cuanto a lo que significa la cultura del esfuerzo. Yo no creo que tengamos que poner un altar a la juventud. No tiene méritos, pero no tiene méritos ser joven, pero el comportamiento que han tenido es espectacular. Y yo desde aquí les transmito mi agradecimiento y además mi comprensión perfecta, porque yo roto platos igual que ellos y más. Entonces, perfecto. Y además es que no nos lo podríamos imaginar esto en mayo del 68, que íbamos a hacer de verdad un confinamiento masivo de toda la población y los tíos de 18 años se iban a portar como se han portado. Tú imagínate en nuestra época. No lo puedo imaginar. La época de la movida. No me lo puedo ni imaginar. La época del caballo, de la heroína, la época del SIDA, la época de todo lo que nos dé la gana. O sea, es decir, en ese sentido, mis respetos con mayúsculas. Y comprender perfectamente que la situación ahora en verano les incita claramente a liar la parda, como se dice, pero volver a apelar un poco otra vez al sentido común, en la medida que veamos, que eso es importantísimo, que se disparan las alarmas sanitarias y que se disparan las mortandades. Si siguen controladas bajo parámetros muy bajos, que estamos en ello, y sobre todo vemos que la curva no es... Esto es convexo, esto es cóncavo, ¿no? Que la curva no es convexa, sino cóncava, que sigan haciendo botellón, que ganaremos la inmunidad de grupo. Es una burrada lo que estoy diciendo, se me van a tirar la cabeza, pero me importa un rábano. Yo de todas formas sí quiero desde aquí hacer un llamamiento a la lógica, insisto, como decía al principio, que todos sabemos lo que tenemos que hacer. La mascarilla en exteriores yo creo que es algo que nunca tenía que haber estado, pero sí es cierto que cuando no puedes mantener la distancia de seguridad, cuando hay mucha gente alrededor tuya, indudablemente aunque sea en exterior la mascarilla es buena, pero no para ir por mitad de la calle sin gente alrededor. Yo la mascarilla... Ni en una playa. Yo creo que ni en una playa. Una broma. Yo creo que nunca tenía que haber... por el campo, yo estoy viendo a la gente yendo por el campo, paseando con el perro con mascarilla. Bueno, tú sabes que hemos visto escenas de un helicóptero bajando porque una mujer iba paseando con un perro por mitad del bosque. Hemos visto temas extraordinarios, que esa es otra. Sí. Digo, que te dejo, ese tiene mucho lío y todavía queda mucha noche. Oye, lo que he dicho lo afirmo, ¿eh? O sea, que sigo diciendo lo mismo. Mientras no se disparen las tasas de hospitalización o las de mortandad, este nivel de infección alto de capacidad de infección alta de la variante Delta puede hacernos alcanzar la inmunidad de grupo más rápidamente. Y que tiene la importancia que tiene. Como se dispare, como empecemos a ver los síntomas de la curva, hay que echar el freno, porque va a haber que echar el freno, porque lo que no podemos soportar de todo esto es el drama de los fallecimientos y el colapso hospitalario. Si lo demás va a ser un catarro, porque además la mayor parte, y esto por ejemplo me ha pasado con los chavales, la mayor parte de los chavales vienen con unos síntomas tan nulos, sí, ¿sabes? Que de verdad no hay que... También pasa con la gripe, pasa con el catarro, mientras no vayamos más allá va bien. Y en estas edades, en estas franjas de edad, no hay tantísima alarma. Cuidado, que no me digan que soy un irresponsable, porque no lo soy. Y además no soy un negacionista, ni soy gaitas de este estilo, y llevo demasiados años leyendo más física y más biología que los que se llevan las manos a la cabeza y se rasgan las vestiduras. Mientras eso no se dispare. Si se dispara no hay que esperar, hay que empezar a actuar rápido, pero por evitar ese tipo de colapsos sanitarios. Lo que estamos viendo hasta ahora es asintomático, como has dicho tú antes. Mucho. El test que hicimos a los chavales el otro día lo hicieron preventivamente para ir a ver a su abuela. No tenían síntomas. Estaban totalmente convencidos que no tenían nada. Entonces, si vas a pasar esto de una manera leve y vas a inmunizarte, chico, da gracias a Dios por pasar esta infección sin tener que ingresar en un hospital. Que te quiten lo bailado. Está claro. Pero aún así, y estando totalmente de acuerdo contigo, compartiendo todo lo que dices, pues estoy totalmente de acuerdo, pero
cuidadito, me explico, no nos cuesta nada si tenemos mucha gente ponernos la mascarilla, que tampoco es tan difícil. Que estamos solos, pues te pongas mascarilla, que pintas con la mascarilla por ahí, o si podemos mantener la distancia de seguridad. Y si estamos vacunados ambos, y si tenemos ventilación, están evaluando tan pocos elementos que confluyen en todo, que de verdad yo entiendo que a nivel poblacional tienen que decir las cosas con mucho rigor y tal, pero es que lo están haciendo mal, coño. Sí, no, esto no tengo convencido. Diego Ortiz, señor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. La semana que viene, el tema del tabaco, pues es muy divertido. Hasta que nos detengan. ¿Otra vez? Amigos, que aquí les dejamos, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.